Que Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este su programa. Les saludamos desde la Iglesia Nueva Vida de la ciudad de San Jacinto. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, deseando que Dios les bendiga. Nos da gusto saber que hay personas que nos están escuchando aún fuera de nuestras áreas locales. Deseamos que Dios les bendiga grandemente y que la palabra de Dios traiga grande bendición a sus vidas. En esta hora tenemos un consejo de la palabra del Señor, esperando que sea de edificación para cada una de nuestras vidas, que no solamente la podamos escuchar, pero que podamos ponerla por obra, por práctica en nuestra vida o en nuestro corazón. Sabemos que son tiempos difíciles, todo el tiempo ha habido tiempos difíciles y seguirá habiendo tiempos difíciles, y es por eso que necesitamos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que necesitamos que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida y estar alertas, estar atentos para estar preparados contra todas las acechanzas del diablo que vienen sobre nosotros. En esta hora quisiera hacer una oración por tu vida, por tu casa, por tu familia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos prestas de una vez más compartir tu palabra. Señor, tú sabes quiénes son los que nos escuchan y tú sabes, Señor, dónde es donde nos están viendo y escuchando. Pedimos que hasta donde ellos se encuentran, la presencia de tu Espíritu Santo llegue hasta ellos, que fortalezca sus corazones, sus vidas, sus casas, sus familias sean bendecidas y sean visitadas por tu Espíritu Santo, Señor, que traigas sanidad a los que necesitan sanidad, que traigas fortaleza a los que necesitan fortaleza. Padre, te damos gracias y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pues una vez más le damos la bienvenida, nos da gusto que nos acompañe en estos momentos que vamos a compartir la palabra de Dios y que hagamos la palabra de Dios parte de nuestra vida. Quisiera compartir una escritura con ustedes, una escritura muy preciosa que nos habla de lo que voy a estar hablando en esta hora. En esta hora quisiera hablarles de los muros de nuestra casa. Los muros de nuestra casa. Los muros en el Antiguo Testamento se usaban para proteger la ciudad, para proteger al pueblo, y todas las ciudades mayores tenían muros alrededor de ellos, los cuales los protegían de sus enemigos. Y vamos a la escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7, que dice de la siguiente manera: dijo por tanto a Judá: edifiquemos nuestras ciudades y edifiquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos pues, y fueron prosperados. Ellos edificaron los muros y fueron prosperados. Este versículo es un versículo muy hermoso. Nos habla acerca de este rey que Dios lo había bendecido grandemente. Dios lo había bendecido. Y este rey, cuando vio toda la bendición que Dios le había dado, tenía algo en su corazón, y era edificar ciudades y cercarlas de muros, cercarlas con torres, puertas y barras. Dice ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y este es un ejemplo de cómo nosotros podemos ser prosperados, podemos obtener la bendición de Dios. Ellos pensaron, después de que habían sido bendecidos, ellos decidieron levantar estas ciudades y levantar muros alrededor de estas ciudades. Y me imagino que todos sabemos por qué el rey pensaría edificar muros en estas ciudades. Los muros representaban una protección para la ciudad. Cuando el enemigo quisiera atacar, no le sería muy fácil atacar la ciudad, porque la ciudad estaba protegida por estos muros que la rodeaban y tenían torres, y estas torres servían para vigilar, para que antes de que el enemigo llegue,
la trompeta se suena para que todos en la ciudad estén alertas y estén protegidos. Esto era muy sabio lo que este rey hizo, levantar ciudades para proteger todo lo que Dios les había dado. Dios les había dado paz. Los muros servían para esto, pero muchas veces los muros son descuidados. Y cuando los muros son descuidados, lo primero que aparece es una grieta, una abertura pequeña que parece insignificante, pero esta grieta se tiene que reparar inmediatamente. Si no se repara inmediatamente, es un peligro, porque cuando el enemigo venga, él busca las grietas para tratar de empezar a destruir esos muros, y una grieta es fácil para empezar a destruir este muro. Dice la palabra de Dios en otro versículo, nos dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arba. Una brecha, había una brecha que ya estaba abierta. Y cuando hablamos de estos muros, los muros tenían que estar perfectamente construidos y tenían que estar bien cuidados, porque esos muros representaban la seguridad y el pueblo para el pueblo de Dios que habitaba allí. Muchas de las veces, cuando la ciudad era destruida y Dios les permitía volverla a edificar, tenían que reconstruir estos muros. Dice la Escritura en otro versículo, dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Cuando una ciudad era destruida y después Dios les permitía volverla a reedificar, esas son las primeras cosas que ellos hacían, y era edificar el muro, construirlo, levantarlo y poner estos lugares fuertes, esas murallas donde ellos podían vigilar y podían proteger al pueblo de Dios. Ezequías hizo esto y levantó torres, las cuales servían para vigilancia. También hizo armas. ¿Qué nos dice todo esto? Todo esto nos dice que en los tiempos antiguos, una ciudad que permanecía era porque estaba muy amurallada. No permitía que hubiera grietas en ellas, porque estas grietas representaban peligro, porque el enemigo podía entrar por medio de ellas. Bueno, esto es lo que leemos en el Antiguo Testamento de estos muros, de estas murallas. Vamos a trasladarnos a nuestro tiempo, porque nuestras familias, nuestras casas, simbólicamente también tienen que estar protegidas por estas murallas. Murallas que no vemos, murallas que no son hechas de material, pero son murallas que nos protegen. Necesitamos en nuestras casas estas murallas que protegen a nuestra familia, porque nuestras familias pasan por muchos cambios, enfrentan muchos problemas, enfrentan muchas situaciones, y cuando estas situaciones o problemas no son atacadas correctamente, causan mucho dolor, mucha tristeza en nuestros corazones. Si nuestra casa no está amurallada, aún nuestro propio matrimonio se encuentra en peligro, porque el enemigo es lo que busca hacer: destruir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos,
y por esa razón necesitamos proteger nuestra casa. Quizá la pregunta es, ¿y cómo protegemos nuestra casa? Bueno, hay varias formas de proteger nuestra casa, de proteger nuestra familia, de proteger a nuestros hijos del peligro, de la maldad que existe a nuestro alrededor, en las ciudades donde habitamos. Entonces tenemos que construir estos muros alrededor de nuestras casas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, tenemos que pensar en nuestras familias y tenemos que pensar que necesitamos ser protegidos con unas murallas que no vemos. Tenemos que edificar esos muros. ¿Y cómo le hacemos para edificarlos? Bueno, hay varias formas de edificarlos. Y comienza con nosotros mismos. Tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y desear que Dios bendiga nuestra casa, que Dios bendiga nuestras vidas. Y nosotros primeramente tenemos que pedirle a Dios que Él trate con nosotros para que nosotros podamos ser esos sacerdotes de nuestra casa, poder tener palabra para nuestra casa, palabra para nuestros hijos. Y entonces tenemos que edificar estos muros alrededor de nuestras casas. Y una de las formas de edificar esos muros, que es muy fácil, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, es la oración. La oración es algo muy importante en nuestra vida para protección de nuestra casa. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda alrededor nuestro buscando a quién devorar. Y Él va a atacar aquellos hogares que no están protegidos, que no están amurallados, que no están cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Y la oración es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser personas de oración. Tenemos que ser personas que estamos en contacto con nuestro Dios, que estamos intercediendo por nuestra casa. Todos amamos nuestra familia, amamos a nuestros hijos, pero la realidad es que no sabemos dónde andan muchas veces. No podemos cuidarlos 24 horas al día. No sabemos qué hacen muchas de las veces. Y aunque delante de nosotros parezcan personas buenas, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de nuestros hijos. De nuestros hijos que viven en casa y nuestros hijos que ya no viven en casa. Nuestros hijos que ya han comenzado sus propias familias, que ya han construido sus propios hogares. También deseamos que Dios sea parte de sus vidas. Uno de los ejemplos, que no sé si lo practicas, pero uno de los ejemplos lo tenemos en Job. Job es un personaje muy conocido por todos nosotros y espero que tú también lo conozcas. Job fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Dice la Escritura, hubo un hombre en la tierra de Uz, varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que no había otro como él en la tierra. Pero algo que me impresiona de este varón es que este varón amaba a Dios y también amaba a su casa, amaba a sus hijos. Y aunque él amaba a Dios con todo su corazón, él no sabía a qué nivel sus hijos amaban a Dios. Es algo personal. Todos amamos a Dios hasta ciertos niveles, hasta ciertos puntos. Uno lo amamos más que otros, pero una cosa sí. Dice la Escritura, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice también que sus hijos se juntaban y hacían banquetes en sus casas. Se juntaban en una casa y hacían banquetes, hacían fiestas, hacían comidas. ¿Y qué pasa en una fiesta? ¿Qué pasa en una comida? Usted dirá, no todas las fiestas son malas. No todas las fiestas son malas. Pero Job no sabía qué es lo que ellos hacían. Por eso, después de la fiesta, después del banquete, un día después, Job se levantaba muy temprano. Se levantaba muy temprano a buscar a Dios.
Y él lo buscaba en oración y hacía sacrificios a Dios y le ofrecía a Dios sacrificios por sus hijos. Sí, por sus hijos. Y esta es una de las cosas que él decía. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Se levantaba todos los días a orar por sus hijos, porque decía, quizá ellos ofendieron, quizá ellos pecaron contra Dios. Y entonces Job era como el sacerdote entre Dios y sus hijos, y él intercedía por ellos. Por eso, las murallas que nosotros construimos alrededor de nuestras casas son de esta manera. Nosotros tenemos que ser personas de oración, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y presentamos nuestra casa, presentamos a nuestros hijos con sus debilidades, con sus problemas, con sus inquietudes, y buscamos la misericordia de Dios que se manifieste a favor de ellos. Y así hacía Job todos los días. Todos los días hacía esto. Se presentaba delante de Dios. Si quieres construir una muralla fuerte que no tenga grietas, donde el enemigo pueda entrar a tu casa y destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tenemos que empezar con oración. Tenemos que ser personas de oración, personas que nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar a Dios en oración. Eso construye, levanta un muro fuerte donde el enemigo no puede entrar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en la vida de Job le vinieron pruebas del diablo. El diablo lo acusaba de que él servía a Dios solamente porque Dios lo había bendecido. Un día Dios le dijo, ¿eso es lo que piensas? Te doy permiso que toques lo que Él tiene, pero no toques su vida. Y el diablo dijo, pero ¿cómo? Si tú has puesto cerco alrededor de Él y de toda su casa. El diablo podía ver esta muralla que estaba alrededor de la casa de Job. Nadie más la podía ver, pero era una muralla que Él había edificado por medio de la oración y la comunión con Dios. No podemos proteger nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, si nosotros no somos personas de oración, personas que construimos estas murallas para protegernos. Nada, ni aunque pongamos alarmas y pongamos cercos alrededor de nuestra casa, nada podrá protegernos y traer la paz que necesitamos si no es Dios. Por eso el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Solamente Dios es el que puede traer paz. Por eso Ezequías dijo, Dios ha traído paz a nuestra ciudad. Vamos a levantar muros para protegerla, para proteger y haya paz y permanezca esa paz entre nosotros. Por eso, hermano, le aconsejo, edifiquemos estos muros y no permitamos que el diablo destruya nuestra familia, nuestra vida, nuestros matrimonios, o los matrimonios o las vidas de nuestros hijos. Aunque ya estén casados y fuera de casa, siguen siendo nuestros hijos, siguen siendo nuestra familia, y el enemigo sigue queriendo destruirlos. Pero si tenemos unos buenos muros, él no podrá entrar. Y no permita que haya grietas, porque no importa qué tan pequeñas sean, el enemigo se cuela y no queremos darle oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. Otra de las formas que podemos nosotros construir estos muros es por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos de poner estos muros alrededor de nuestra casa, tenemos que involucrarnos en ellos. Por eso en nuestras casas tienen que estar protegidas, tiene que haber esa disciplina, esas reglas que se implementan en nuestros hogares, ¿verdad?
esa disciplina o esas reglas es lo que está permitido y lo que no está permitido. Tenemos que ser personas que le entregamos nuestra casa a Dios. Y le decía que la palabra de Dios es muy importante, ¿verdad? Que la escudriñemos, que la estudiemos, que la pongamos por obra en nuestra casa. Hay una escritura que dice: en el temor de Jehová, está la fuerza, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Fíjense lo que dice Proverbios: en el temor de Jehová está la fuerte confianza de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien. En el temor de Jehová, ahí es donde está esa confianza que se hace fuerte. Dice: y esperanza tendrán sus hijos. Y entonces hay que temer a Jehová, hay que temer a Dios con todo nuestro corazón, hay que reverenciar su nombre, hay que reverenciar su presencia. Y como les decía, hay que amar su palabra. Si no amamos su palabra es la que nos da vida. Muchos amamos la Biblia, pero no amamos la palabra de Dios. Le tenemos una gran reverencia a la Biblia, pero no la escudriñamos, no la amamos, no la buscamos más que todas las cosas, más que las riquezas del mundo. Buscamos más las riquezas que otras cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra obra en nuestras vidas. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios sostiene, la palabra de Dios da seguridad a su pueblo. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar. La palabra de Dios tenemos que escudriñarla, porque solamente a través de ella podemos tener el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Dice su palabra, unas escrituras del salmista muy preciosas, que dicen de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Entonces, la palabra de Dios nos sostiene en los tiempos difíciles. La palabra de Dios trae seguridad al pueblo de Dios. Eso es lo que su palabra nos enseña. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que escucharla y tenemos que ponerla por obra. No podemos ser oidores olvidadizos. La palabra de Dios dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. El enemigo no quiere que leas la escritura, no quiere que la escudriñes, porque en ella vas a encontrar la fortaleza que Dios nos da a cada uno de los que nos entregamos a Él. Por eso el enemigo quiere mantenerte apartado de la escritura. ¿Quieres edificar un muro fuerte para tu casa que no tiene grietas, aberturas, ni lugares por donde el enemigo pueda entrar? Practica la oración y practica el escudriñar la palabra. No de una manera superficial, necesitas entregarte a ello. Y cuando tú hagas esto, vas a ver cómo Dios protege tu casa, cómo Dios protege tu familia, cómo Dios protege tu vida. Tu hogar es muy importante, tu casa es muy importante. Dios la ha bendecido y Dios quiere que la paz que Él te da permanezca. No permitas que el enemigo abra grietas. Esas grietas se abren cuando nosotros descuidamos nuestra oración, cuando nosotros nos apartamos de leer la palabra de Dios como debemos de leerla. Esta es la vida.
Eso es lo que nos mantiene. Sin la palabra de Dios no podemos por nosotros mismos. Por eso en este día mi consejo es que levantes muros alrededor de tu casa. Levanta esos muros. No los vas a ver, pero los vas a sentir. Levanta esos muros. Empieza a pedir por tu casa todos los días. Empieza a pedir por tus hijos, por toda tu familia todos los días. Así como lo hacía Job. Job decía, a lo mejor pecaron contra Dios, a lo mejor blasfemaron contra Dios. Y él los presentaba delante de Dios. Preséntalos delante de Dios. Quizás tengas hijos desobedientes, esposo o esposa desobedientes, pero Dios hace la diferencia y hace esos cambios y pone muros para que el enemigo no venga a destruir tu casa. Gózate en la palabra de Dios, gózate escudriñando la Escritura. Si te gozas en la Escritura, los muros van a ser altos, van a ser fuertes y no va a haber grietas. En esta hora te aconsejo que hagas esos ajustes en tu vida, que hagas esos cambios si es que no los estás haciendo, y vas a ver la diferencia en tu casa y en tu propia vida. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo, y pongo en tus manos a todos los que escuchan este mensaje. Tú los conoces mejor que nadie, tú conoces sus inquietudes, tú conoces sus hogares, tú conoces las cosas por las cuales quizá algunos de ellos están pasando. Padre, pero en esta hora te damos gracias y los ponemos en tus manos, pidiendo que el poder de tu Espíritu Santo levante muros, levante cercos alrededor de sus casas, de sus familias, de sus hijos, y que ellos puedan ver tu gracia, tu misericordia y tu mano en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que nos escuchaste. Te damos gracias a Dios por tu vida y deseamos que Dios te bendiga y te prospere en todas las cosas. Y gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. De parte de la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto te deseamos que Dios te bendiga.